Mi nombre es Marco Antonio Castro Rivera, tengo 38 años de edad. Aquí en esta zona, en la calle de Independencia y Miguel Barragán. Nosotros somos 6 en la familia, somos 3 hombres y 3 mujeres, ¿verdad? Yo desde que tengo uso de razón, él nunca estuvo con nosotros. Yo en ese tiempo no lo podía entender, no lo podía comprender. Simplemente vivía la vida. Y ese hecho, yo sé que a su tiempo sí me afectó. Vas creciendo, te vas preguntando ciertas cosas y dónde está mi papá. Y tú lo ves al ver a los demás que sí lo tienen y tú te preguntas, ¿y yo qué onda? ¿Tengo o no tengo? Y te das cuenta que sí tienes, pero que él por muchas cosas no está contigo. Este hecho repercutió en la economía, en las emociones, en nuestra autoestima quizás también. Yo recuerdo que nuestra madre se dedicaba al comercio, a lavar ropa ajena. Encontró un trabajo en la lonja donde se dedicaba a toda la mantelería. Entonces ella tenía acá sus lavadoras, les lavaba la mantelería. Y así nos sacaba adelante. Tú vas a la escuela o te relacionas con los vecinos, los amigos y miras la diferencia entre uno y otro. Cierto rencor no hacia mi madre, porque mi madre yo la veía cómo se esforzaba, pero sí hacia mi padre. Y su propio entendimiento la llevaba a ser dura, la llevaba a ser fuerte, de carácter fuerte. Entonces, la educación que nos quería imponer a nosotros, nos la imponía a base de golpes, a base de fortaleza. Eso formó un carácter en mí, pero un carácter a base del miedo, a base del temor. Yo recuerdo que un día yo le dije, oye jefa, yo soy tu hijo, porque a veces el trato que tú me das a mí, siento como que no lo soy, porque yo miro a los demás y te miro a ti y yo pienso que no eres mi madre, de una manera sutil. Quizás porque en la casa yo no podía expresar mis emociones, porque mis emociones eran reprimidas. Pero cuando yo salgo a las calles, cuando yo salgo a la escuela, como que todo ese coraje, como que todo ese sentimiento que traía guardado dentro de mi corazón, lo empiezo a sacar y lo empiezo a mostrar, pero no de una manera pasiva, porque a través de los golpes, del maltrato, de la dureza que había en mi casa, eso fue como adheriéndose a mi personalidad. Entonces lo que a mí me hacían acá, yo lo hacía allá, con otros. Entonces ese hecho quizás me metió en muchos problemas también. Entonces cuando yo miraba hacia los que sí tenían, hacia los que sus papás podían quizás solventar sus necesidades y todo esto, obvio que sí, yo me sentía de alguna manera como menospreciado. Aunque la gente no te desprecie, aunque la gente no te marque, tú solo te clasificas. ¿Por qué? Porque quizás tu estima pues está por los suelos. Aprendí a descansar en la violencia, aprendí a descansar en los golpes. Aprendí a sacar mi frustración, mi enojo, mi coraje, quizás hasta mi odio, podría decirse, a través de pegarle a alguien. Entonces, como yo venía de esa condición de mi hogar donde se me sometía, pero salgo para acá afuera y digo, no, aquí es diferente. Aquí alguien me hace algo y yo voy a responder. Y eso me dio como una identidad en mi vida. Estas cosas estuvieron accesibles a mí y yo dije, deja ver qué se siente, deja ver qué pruebo. Sin saber que esa decisión que yo estaba tomando en ese momento
iba a marcar mi vida durante mucho tiempo. Pero en la preparatoria yo viví una situación como de tipo sentimental con una chava. Y ese hecho quizás cuando ya no se da, algo pasó en mí que me hizo deprimirme, entristecerme. Pero esa situación que yo viví con esa persona me pegó. Entonces, como yo no tenía de alguna forma la dirección para poder manejar esa situación, y las drogas en aquel tiempo, en aquellos lugares donde yo frecuentaba, pues estaba a millón. ¿Hasta qué? Hasta que me atraparon. Esto potenció mi manera de ser. A mí me gustaba asaltar. A mí me gustaba ejercer la violencia. Transeúntes, a veces negocios. Casi más me enfocaba a lo directo aquí. A que yo te veía y yo te tumbaba. Entonces yo por primera vez a la edad de 18, 19 años, yo piso las penitenciarias, piso los centros de reclusión. Los comentarios que se hacían sobre de mí eran: cuidado con ese vato. Obvio que esto fue ocasión de que de alguna forma también se me excluyera, también se me señalara. El día de hoy yo te voy a decir una cosa: si fui excluido, si fui marginado, si fui de alguna manera señalado, fue la consecuencia de mis decisiones, en muchas de ellas. Otras no tantas como lo puedes notar, o sea, la ausencia de mi padre, el trato con mi madre, todo eso, yo no lo podía controlar. Pero sí pude controlar mi manera de ser y no lo hice. ¿Sabes por qué? Porque lo primero que me motivó cuando se me invitó, ¿sabes qué fue el pensamiento que entró en mi cabeza? El decir: los cristianos tienen dinero, yo voy a ir a ver qué les saco, yo voy a ver qué les robo. Empiezo a hacerlo durante 3, 4, 5 veces, ¿verdad? Drogado. Nunca robé, nunca hice algo indebido en la iglesia. La presencia de Dios me hizo sentir como una persona que se estaba burlando de Él, como una persona que se reía de su presencia. Al yo ir en esa condición, yo le digo a esta persona que me invitó, ¿sabes qué? Yo ya no voy a venir a la iglesia. Y me dice él: ¿pero por qué? Le digo: mira, la mera verdad, yo quizás el día de hoy no estoy bebiendo, pero yo vengo empastillado, yo vengo marihuano, yo vengo con estas cosas dentro de mí y el Señor o la presencia que está aquí me está diciendo que me estoy burlando y yo no me burlo de Dios. Él me citó una escritura y me dice: lo que comenzó en ti, hermano, la obra que Dios comenzó en ti, Él la va a perfeccionar. ¿Sabes por qué? Porque un día yo me paré de ahí de mi casa, empecé a preguntarme cosas como: ¿siempre voy a vivir? Como que me miré en un espejo y miré que 20 años de mi vida se me habían ido en nada. Ahí fue donde me dieron ganas de suicidarme, me dieron ganas de matarme. Dije: no, pues yo ya no voy a hacer nada, ya eché a perder mi vida. Con todo ese sentimiento de querer matarme, Dios me dio la fuerza para pararme. Yo recuerdo que agarré la botella de vino, agarré el dinero que tenía, le hablamos a esta persona, esto y lo otro, y y nos vamos hacia buscarla, ¿verdad? Y ahí empezó un proceso en mi vida de cambio, de romper, de sanar, de restaurar. Pienso que esas cosas fueron las que dieron un descanso a mi alma, un descanso a mi corazón. Lo que muchas de las veces pensé
que no servía, que no era para mí, era lo que me estaba sanando. Era lo que le estaba dando como una esperanza a mi vida. De un día para otro fue algo bien tremendo en mí. La guerra espiritual que había dentro de mi persona me hacía pararme en las madrugadas lleno de sudor. Me hacía quererme salir de aquel lugar. Al mismo tiempo, Dios me estaba dando la paz que necesitaba. La paz que yo anhelaba tener en mi corazón. Cuando yo experimento esto en mi vida, yo digo, de aquí soy. Esto es lo que necesitaba. Esto es lo que yo quería en mi vida. Y me dio lo que yo anhelaba. Y ya no lo quitó. Y hasta el día de hoy no lo ha quitado. En Él, quizás, yo soy aceptado. En Él yo tengo un lugar. Tranquilidad dentro de mí. Paz. Y eso es algo que, ¿cómo se lo agradezco? Pero también era una mujer marginada porque era como la novia del pueblo. A final de cuentas ella tenía que ir a las 12 del día, cuando todas las mujeres iban al pozo a sacar el agua temprano en la mañana porque estaba el sol muy fuerte. La Biblia dice que Jesús estaba cansado del camino y sediento. 12 del día. Entonces era marginada por su condición de ser mujer, porque en una época donde las mujeres no se les podía hablar ni en público. La segunda, por ser samaritana, porque los judíos trataban muy mal a los samaritanos. De hecho, hay una tradición que dice que los judíos le rezaban a Dios diciéndole: Señor, te doy gracias porque no me hiciste ni mujer, ni perro, ni samaritano. Fíjate nada más, ¿tú crees? Entonces los tenían totalmente marginados. Para los judíos, los samaritanos eran personas perversas que eran el producto de una mezcla, ¿verdad? Digamos, de una religión herética, una religión pagana, ¿verdad? Y también de haberse asociado con otras razas. Por lo tanto, para los judíos, los samaritanos eran una raza inferior. Y Jesús fue a ellos. Ahora, ¿notaron ustedes la ciudad de donde era la mujer samaritana? De Sicar. O sea, Samaria era una ciudad, pero también había una pequeña aldea a un lado que se llamaba Sicar. Se dice que las personas de Sicar, sus pobladores, eran asesinos, desalmados y violentos. Y de ahí viene la palabra sicario, de Sicar. Entonces, ya tienen ustedes una idea más, ¿verdad? Bueno, ella era de esta zona y hasta la fecha utilizamos la palabra sicario cuando una persona, ¿verdad?, mata a otra persona por encargo de otras personas, o sea, le dan dinero. Y el nombre viene de Sicar. Fíjense desde cuándo, ¿no? Todo esto nos habla acerca de cuán marginal era la vida de esta mujer. Marginado es alguien que se separa y vive en una orilla. Por ejemplo, en la pobreza, las personas pobres viven marginales, están marginados de una economía que no les da lo suficiente para ellos. Entonces siempre viven en las orillas. Es interesante cómo en nuestra sociedad mexicana, y yo creo que en muchos lugares, ¿verdad?, los ricos y los pobres viven en las orillas. ¿Ya se fijó? O sea, los ricos viven en la orilla de aquel lado y los pobres en el resto de las orillas, ¿no? Pero también en el resto de las orillas están los basureros. Ese es simplemente una muestra nada más física, un ejemplo de cómo las personas se marginalizan o se marginan a sí mismos. Ahora, los ricos se automarginan, pero porque son ricos, porque tienen dinero y porque no quieren contaminarse con el resto. Pero los demás que se marginan
pues hay de muchos tipos. Por ejemplo, aquellas personas que no participan en la sociedad, por ejemplo, las mujeres que son sexo servidoras, se marginan de la sociedad. Porque nadie va y le dice a otras personas a qué se dedica, si se dedica a la prostitución. Las personas que están marginadas por causa de los aspectos raciales, por ejemplo, una persona que viene de la raza negra, le llaman, ¿verdad? Se marginan ellos solos o los demás los marginan, estos aparte porque vienen de este otro lugar. Está la marginación laboral, aquellos que no tienen ni edad ni capacidad para trabajar. A mí se me hace una cosa tan triste y tan horrenda donde que no puedan encontrar trabajo personas mayores de 40, 45 años, le anden batallando. ¿Cuántos años tiene usted? Pues tengo 46. No, recibimos nomás hasta los 38, de 35 a 38 años de edad. Uy, imagínense, yo creo que yo me moriría de hambre si anduviera buscando un trabajo, ¿verdad? Aunque parezco de menos, tengo 57 años. Parezco de mucho menos. No es cierto. Parezco de los que soy, a veces un poquito más. 57, imagínate. Y hay personas que todavía tienen que mantener una familia a los 57 años de edad. Pero es una marginación que hace nuestra sociedad. Está la marginación económica, ¿verdad? Cuando aquellos que viven en extrema pobreza, soy pobre, por lo tanto no tengo acceso. También están los religiosa o la marginación religiosa. Esto es cuando no se cumple con los estándares que tiene alguien, ¿verdad? Religioso o estándares religiosos, entonces definitivamente no entran en su religión. Y hay una clase de marginación que me parece también muy triste en nuestra sociedad. Aquellos que no son admitidos por causa o por su falta de atractivo físico, los obesos. Yo me cansé de sumir la panza. ¿A poco no? Ya adelgacé. Todavía de repente tiendo a sumir la panza ya por costumbre. Pero las personas obesas, ¿verdad? Pobrecillos, además de cargar con el peso, es bien cansado mantener la panza sumida. ¿A poco no? Todo el tiempo. ¿Cómo están, hermanos? Bien, así todo el tiempo, con la panza adentro, ¿verdad? Y llegas a la casa y ¡ah! ¿A poco no? Porque te da vergüenza. Las personas no admiten su talla. Así es. Y es terrible. Miren, déjenme decirles, hablemos en plata pura, sufren. Van a la tienda a comprarse ropa y ustedes dicen, yo soy 36, cuando tenías 36 años, hace 15. Pero la verdad, eres 42. Claro, yo, como ya lo mencioné, yo bajé de peso por cuestiones de salud, por cuestiones meramente de salud, porque vieran cómo me divertí comiendo. Pero la verdad es que yo iba a comprarme los pantalones y yo no era talla 38, pero yo me los compraba en talla 38. Entonces, ¿qué hacía? Los mandaba a arreglar. Les ponía un cuero, ¿verdad? Aquí para que no se me rompiera, ¿verdad? Un elástico o lo que sea. Iba y me compraba todos los pantalones que tenían elástico oculto. Ahora ya no, pero son re buenos, porque eran 38, pero ya 42 o más. Todo el tiempo arreglando los pantalones, todo el tiempo, y luego ya adelgacé. Ahora los arreglo para el revés, al contrario. Pero la cuestión es que es terrible la obesidad. Hay un impacto en las personas porque se sienten, ahora déjame decirte, y hay personas que realmente ni están tan gordas, pero se sienten gordas.
Y no se diga los feos. Hasta una canción le sacaron, que se mueran los feos. Toditos los feos. Pobres de los feos. Y ya cuando te das cuenta que el que la canta está, que da miedo de día, tú dices, "Ay, yo no sé por qué cantaba esa, yo creo que para animarse el solo o sola". Entonces las personas, por causa de esta situación, tendemos a la marginación. O nos marginan, nos mandan a la orilla, o nosotros mismos nos automarginamos. Y esa es la peor de las marginaciones. Las personas que, como resultado del rechazo de los demás, de los errores cometidos en el pasado, de pecados escandalosos que hicimos, de la pobreza, de la falta de oportunidades y de la falta de estudios y toda la vergüenza que a veces hay en la vida de las personas, nos automarginamos. Las personas se vuelven invisibles, viven al margen de las oportunidades, se autoexcluyen. Se sienten inadecuados, inadaptados, inaceptables, y socialmente son o se sienten una mancha para los demás. No van a fiestas. Y claro, dicen, es que a mí no me gustan las fiestas. Lo que pasa es que algo sucedió y te marginas. Te invitan a las fiestas navideñas de tu familia y tú no vas. Porque de alguna manera te sientes inadaptado, inaceptable o inaceptado, inadecuado. A veces pasan estas cosas. Y estás en ese lugar y tú dices, ¿qué diablos estoy haciendo aquí? Ni debía haber venido, pero tenías que ir. Te aíslas para protegerte a ti mismo, a ti misma. Terminas enojado, enojada con todo el mundo y te amargas porque tú dices que no debes tener ninguna oportunidad para sobresalir. Esa es una persona marginada y Jesús es la respuesta para los marginados. ¿Cómo me gusta Jesús? Siendo el Rey de la gloria y creador del universo, cruza las barreras marginales que ponemos los seres humanos. Cuando Dios mira este mundo, no mira las fronteras ni sociales, ni políticas, ni geográficas. Él mira a todos por igual y los mira con amor. La Biblia dice que Él vino a este mundo para traer salvación y sanidad y para incluirnos en el reino de los cielos. Fue hasta la orilla de una vida sin propósito, de un vándalo, de una persona que asaltaba, de un hombre violento. Fue Jesús hasta la orilla y se lo trajo para hacerlo su hijo, que es el testimonio de el Macoy, por si no sabías cómo se llamaba, Marcos, porque todo el mundo le dice Macoy. ¿Cómo es Jesús? Va a donde sea, cruza las fronteras, va a todas partes. Hace algunos años surgió una religión bien extraña de un hombre que se apellidaba Armstrong, que él decía que los anglosajones del norte de Europa y yo creo que del norte de América eran, ¿verdad?, los descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel, así decían ellos, que porque se perdieron 10 tribus de Israel, del Israel antiguo, y ellos eran los herederos, claros, rubios, altos, ojo azul, ricos y poderosos. Y cuando una persona dice, yo soy de las 10 tribus, te dice a ti, y tú eres un apestado que quién sabe dónde vendrás, por prieto, por chaparro, por lo que sea. Entonces la gente lo que hace es automarginarse. El
el problema social que tienen algunos países con los inmigrantes del África tiene mucho que ver con la marginación, porque fueron marginados hace siglos y los trataron como esclavos y los vendían como carne. Resultado, ahora ellos van a estas naciones y viven de los demás, porque fueron marginados y ahora se automarginan. Pero Jesús es la respuesta para todos. Jesús es la respuesta para las personas que dicen: no tengo oportunidad, yo soy pobre, soy gordo, soy gorda, soy feo, soy fea, no tengo ninguna oportunidad. Déjame decirte, Jesús te ama y ama a todos. ¿Cuál es la respuesta? En la Biblia la encontramos. En el versículo número 10 de Juan 4, donde leímos, Jesús dice así: si tú supieras y conocieras cuál es el don que Dios te ha dado, el regalo de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y Él te daría el agua, o te daría agua viva. El agua que Jesús ofrece es un agua que es gratuita, es un regalo, no tienes que pagar por ella. Así es la gracia de Dios, así es el amor de Dios. El amor de Dios no tiene precio, no tienes que pagar por él. Hay personas que pagan para que los quieran. Hay personas que le dan los mejores regalos a sus hijos para que sus hijos no los desprecien, porque ya se marginalizaron en su corazón. Un día mis hijos me abandonarán, tengo que prepararme para ese día que se vayan, para irme con ellos, yo creo, porque no pueden imaginarse una vida sin sus hijos, porque se han marginado a sí mismos y andan pagando y ofreciendo cosas para que las personas los quieran, los amen. Jesús te ofrece su amor, y el amor de Dios es totalmente gratuito para nosotros, un agua que sacia nuestras vidas. En el versículo número 11 dice: la mujer le dijo: Señor, no tienes de dónde sacarla. En el verso número 12 dice: ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo? Ahora ella le está diciendo: Señor, no tienes de dónde sacarla. Pero Jesús le dice que el agua se tiene que pedir. Muchas personas no piden el agua para ser saciados. Hay cristianos que se están muriendo de sed, porque aunque han conocido al Rey que los acepta como sus hijos, todavía esperan que otros los reciban entre sus amigos, en su grupo, y tienen que hacer muchos malabares para ser tomados en cuenta. Pero tienen a Jesús que sacia esa sed de aceptación. Dice en el versículo 13: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Hay agua que no sacia, amigos. Hay agua que no sacia. Muchas personas viven haciendo cosas notables para ser incluidos con los demás. Tienen que cumplir ciertas metas. Tienen que alcanzar un estatus económico para que los demás puedan decir que tiene dinero. Incluso intentan llamar la atención de manera sumamente escandalosa. Todo para ser incluidos por los demás. Tienen sed de realización, pero sus acciones no los satisfacen. Quiero decirte algo. Cuando tú buscas todas estas cosas, todas esas metas, tú no tienes sed de realización, tú tienes sed de aceptación. Son dos cosas diferentes.
Si tú tienes sed de aceptación, Jesús te acepta como eres. Pero si tú crees que tienes sed de realización, vas a andar buscando cumplir las metas. Y déjame decirte, una meta no te va a satisfacer totalmente. Cuando llegues al final de algo, puedes celebrar las metas, que tú puedas cumplirlas y darle gracias a Dios por las metas. Pero no finques tu esperanza en la meta que te va a quitar la sed, porque siempre habrá algo más que tú quieras alcanzar y vas a seguir teniendo sed. Lo que realmente tenemos sed es de aceptación. Las personas mayores, los ancianos, las ancianas, qué aceptación o qué terrible es cuando se automarginalizan. Yo lo he platicado otras veces, soy yo, ¿verdad? Yo lo he platicado otras veces. Mi suegra le llama a mi esposa por teléfono y le llama por teléfono y no contesta. Después de 3 días contesta, después de estarle llamando mañana, tarde y noche durante 3 días. Finalmente responde la señora y le dice, amada, ¿dónde andaba? Aquí en la casa. ¿Y por qué no me contestó el teléfono? Tengo 3 días llamándole. Y ella dice, porque no me da mi regalada gana. Alfín Rivera, ¿verdad? No me da mi regalada gana. Ah, bueno, está bien, mamá. ¿Y cómo está, mamá? Aquí sola como el perro, nadie me echa un hueso, ya nada más. Ya Pati nomás le da risa, mamá, pues le estoy hablando, pero usted no, pero es que nadie me hace caso. Se automarginaliza porque es una persona mayor de edad. Quiero decirle a las personas que ya rebasaron una edad donde dicen ya estoy del otro lado, ya estoy en la parte de la vejez. Jesús te ama. Él saciará tu sed siempre. Él sacia tu sed. Ahora, en el versículo 14 está la clave de todo esto. Dice así: mas el que bebiere del agua que yo le daré, el que bebiere del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua viva, o una fuente de agua que salte para vida eterna. La respuesta está dentro de ti. Es una fuente interna. Es como un ojo de agua interior. Porque lo exterior no te va a saciar jamás. Podrás tener 25 novios, alcanzar todas tus metas, juntar millones de pesos, tener propiedades, ser una persona importante en los deportes. Pero déjame decirte, la respuesta está en ti, porque Jesús dice: yo te daré y pondré dentro de ti una fuente que sale de adentro y sacia tu vida, porque todo lo demás que te rodea no te va a saciar.